Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Gerson Jara, quien el día de hoy nos ha hecho entrega de parte del material y la memoria viva del municipio de Támara. Y el día de hoy quisiéramos preguntarle para él qué significa la memoria histórica en su vida cotidiana. Adelante. Bueno, muy buenos días. Para mí la memoria histórica es la columna vertebral de lo que nos puede dar identidad de lo que somos, porque eso es lo que nos permite mirar el pasado para encontrar nuestras raíces y para encontrar motivos que nos permitan proyectarnos a un futuro. Entonces considero que la memoria histórica no solamente pues obviamente está en lo documental, sino también la memoria viva que tienen los pobladores, que tienen las diferentes personas, y a partir de eso se va construyendo identidad, y la construcción de identidad es la que nos permite cohesionarnos como país o como nación. Una de las cosas que casi siempre pasa en los conflictos es que se quiebran las identidades para desarticular una nación o un pueblo. Mientras un pueblo conserve su identidad, conserva su historia y conserve unas raíces, un ancestro común, y eso es lo que hace que obviamente tengamos pensado un posible futuro. Hay un gran escritor argentino, se llama Borges. Borges escribe un texto que se llama Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es una persona que no puede olvidar. Él está atrapado en sus días a días. Tal es así que para él poder contar lo que para él significa un lunes, se gasta perfectamente un mes. Entonces, hay algo de la memoria que tiene que ver con el olvido. Su merced, ¿qué piensa del olvido? Como decía, tristemente la manera como nos desarticulamos y perdemos lo que somos. Entonces se ve reflejado en la no valoración de lo que somos, en la pérdida de identidad. Cuando comenzamos a olvidar, el olvido, algunas antiguas grupos humanos afirman que mientras haya memoria y mientras se recuerde a la persona que ya no está, no ha muerto, porque sigue viviendo en la memoria precisamente, sigue siendo parte de la comunidad o sigue siendo parte del grupo social. Nuestros muertos mueren dos veces, de una manera física y una manera que es el olvido. Cuando ya nadie te recuerda, es tu muerte definitiva, porque ya dejas de estar en la memoria precisamente. Entonces el olvido es la segunda muerte para los que somos seres vivos, y para la historia pues es la desarticulación de lo que somos. Su merced ha usado una palabra bastante interesante, que es la palabra de identidad. Algunos filósofos piensan que la identidad es un proceso en el que uno copia unas ciertas estructuras que me dan unas coordenadas frente al mundo. Desde su trabajo, ¿qué coordenadas le gustaría legarle al municipio de Támara? Támara tiene una historia impresionante y un papel fundamental en lo que fue la construcción territorial del Casanare. Porque Támara fue la primera avanzada para consolidarse, entre comillas, la palabra que voy a utilizar, entre comillas, civilización. En el territorio, todo se dio por Támara. Bajaron José de Adey, bajaron otros jesuitas y antes habían bajado pues una parte de los encomenderos para establecer lo que fueron las encomiendas de Santiago de las Atalayas, la encomienda de Por y todo lo de abajo del llano. Pero en Támara su memoria es el pionero de la construcción territorial del Casanare y del Arauca en ese entonces. Entonces, por ejemplo, fue la primera sede de las misiones jesuíticas, que luego hicieron la dispersión hacia lo que fue toda la planicie, y fue cuando establecieron Caribabare, Tocaría, Cravo y toda esa sección. Luego Támara se convierte en la primera sede administrativa de todo lo que estaba pasando hacia el llano, y luego en 1882 se convierte en la sede del vicariato de Casanare, la primera entidad. Con la erección del vicariato en el 93, se crea la primera entidad eclesiástica acá, y Támara como su sede, y de aquí se esparce toda la labor misionera, que en su momento no solamente era religiosa, sino que tenía que ver con todo el proceso de construcción de escuelas, construcción de pueblos, construcción de caminos, porque la iglesia estaba ligada al trabajo social en su momento, y además porque era la única que tomaba estos territorios, además por el concordato del 86 con la Santa Sede. Entonces se estableció la posibilidad de contratar la iglesia con el Estado, la posibilidad de civilizar los territorios nacionales, que se llamaban territorios nacionales todo lo que después hasta el 91 fueron las intendencias. En este caso Casanare era el territorio nacional y era manejado por la iglesia como una intermediaria entre el pueblo y el Estado, que además corresponde a las políticas del Estado conservador, que es el que construye la Constitución del 86 y todo eso. Entonces Támara tiene ese papel, la mediadora entre el Estado en el centro, la centralidad, y el territorio. Después de eso se construye en Támara todo el proceso educativo. Támara tuvo la imprenta nacional. El Estado en 97, 2 años antes de la Guerra Mundial, exactamente en 1897, crea la imprenta nacional de Támara, y imagínate traer a Támara una imprenta móvil del machote y las fichas y establecer acá. Probablemente debió estar en este lugar, que era la sede episcopal, y se producían los primeros periódicos impresos de los llanos. Se produjo el periódico El
revolucionario, que lo producía los miembros del Partido Liberal, la Gaceta Casanare, que producía todas las leyes o todo lo que se producía a nivel jurídico para el llano, y eso lo producía el Estado, y se producía la Gaceta Oriental, y lo hicieron aquí en Támara. Estamos hablando del periodo entre 1890 y punta, en plena guerra de los 1010. Támara construye el primer telégrafo, entonces hay un material acá en el archivo maravilloso que corresponde a todos los telégrafos de lo que correspondió a la guerra de los 1010 y la guerra del liberal del 48 al 52. Las noticias para una investigación es maravillosa porque son las noticias en pleno de lo que pasaba en todos los pueblos de abajo y de acá. Luego Támara produce una serie de libros que se llamaban las memorias que hizo Daniel Delgado, que hizo Ayape, que fueron los cronistas agustinos iniciando el siglo pasado, y se imprimieron algunos acá. Pero tuvo otro momento valioso de la historia académica, que fue la creación, uno del Colegio Casanare, que se creó aquí con la función de educar y formar maestros para todo el territorio. Porque es que lo que pasa es que de las normales que ya se habían creado en Boyacá, en Túnez, Sogamoso, a todo el mundo le tenía miedo venir a los llanos porque era una zona deshabitada y desproporcionada, las vías no existían. Entonces que alguien se quisiera venir era un problema, entonces había carencia de maestros. Solución, creemos un colegio en Támara donde se formen los maestros del llano, y se creó el Colegio Casanare, que luego viene a ser después el Colegio Seminario y termina siendo el Seminario Menor, pero inicia como su labor de formar pedagogos para continuar el proceso educativo. Lo otro que hizo Támara interesante fue crear el Propagador, una serie de un periódico que arranca a crearse en 1917 y termina en 1948, se imprimió el último cuando inicia la guerra. Y todos esos años iban escribiendo y produciendo qué pasaba en el territorio, qué pasaba acá. Es una memoria maravillosa, es una memoria, se llama la revista El Propagador, se publicaba cada 2 meses y contenía todo lo que pasaba en el territorio. Es una fuente viva para la memoria histórica. De este propagador, por fortuna, logramos tener hartos ejemplares y hemos logrado tener 3 colecciones completas empastadas y muchísimos más ejemplares. Y tenía una separata ahí que se llamaba Apuntes para la Historia. Era interesante ver que la fundó fue Daniel Delgado. Daniel Delgado era un agustino cronista que escribió muchos libros sobre el territorio y se tomó esa particularidad de hacerla Apuntes para la Historia, y hablaba de todo lo que pasaba en los pueblos, de las leyes, de lo que pasaba. Una cosa maravillosa que ha sido muy poco explorada, pues porque estaba acá en los arrumes que ya alguna vez le comentamos, y ahora pues está ya allí en el archivo. Su merced tiene un conocimiento excepcional sobre lo que significa Támara. También quisiera un poco recabar, ha habido trabajos históricos que tienen que ver con el hecho de Támara como un enclave económico en la época antes de la conquista, en la que se transaban algodón, maíz y quinoa. Entonces yo quisiera saber si dentro de su conocimiento tiene alguna de ese conocimiento prehispánico. Precisamente cuando llegan acá a Támara tiene fecha de fundación de 1624, pero no es la fundación de Támara, fue que llegaron a un poblado que ya existía. Como ya existía Támara, obviamente se establecen, había unas rutas comerciales con el centro del país, con las civilizaciones del centro del país, del altiplano cundiboyacense y de toda esta zona. Y esa ruta era una ruta comercial en la que se movían los productos que se trabajaban acá, tanto hacia arriba como hacia abajo. El problema que cuando digo hacia abajo es hacia los llanos, pero el problema era que en el llano estaba la presencia de los caribes. Y las tribus del llano no eran unas tribus sedentarias, eran unas tribus que vivían en sistema nómada. En ese sentido el comercio no era mayor, mientras que las tribus de la cordillera tenían producción agrícola, entonces, y tenían producción de animales, y eso permitía la producción textil y todo lo demás.